primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy
noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, este cenáculo histórico que es pasado y presente, donde analizamos de manera objetiva e imparcial los temas de la historia contemporánea nacional y de la cotidianidad. Esta noche vengo a hacer, ya en mi fase final de mi intervención, un desagravio histórico a un eminente ciudadano de la República Dominicana que tuvo un papel muy activo en la desaparición física de Trujillo. Pero lo primero que yo tengo que señalar ante el país es el florecimiento que hay de la doctrina jurídica dominicana, precisamente con destacados autores, entre los cuales se ocupa un lugar cimero por la profundidad de sus ideas, por la formación académica, por su rectitud, por su forma de escribir, porque maneja el oficio de la lengua para transmitir ideas y conceptos que son pocos autores de la doctrina jurídica dominicana que tienen esa condición esencial, y nos referimos al magistrado Edinson Alarcón, juez presidente de la Cámara de lo Civil y Comercial del Distrito Nacional, y que indudablemente representa uno de los valores éticos más trascendentes dentro del actual esquema del Poder Judicial. Aunque existen jueces de otras cortes del país, pero indudablemente que Edinson Alarcón se ha constituido en una especie de leyenda por su decidumbre moral, por su forma de administrar y precisamente tomar decisiones jurisdiccionales importantes que han servido de fundamento al juez presidente de la Corte de Civil y Comercial del Distrito Nacional en sus atribuciones de juego de oferimiento, ordenando suspensiones de sentencia y todo lo que conlleva la competencia de atribución. Yo creo que en este país debemos de reconocer, porque aquí las personas que tienen su experiencia, su conocimiento de la justicia, su expeditada, su experiencia militar, a veces emiten muchas opiniones superficiales que no tienen la profundidad y la seriedad y no van acorde con la realidad social de lo que es el estamento del Poder Judicial en la República Dominicana. Francisco Carvajal, en diversas ocasiones frente al país, he señalado que quizás uno de los pocos estamentos de la sociedad dominicana que tiene coacción de grupo es el Poder Judicial. Eso ha quedado probado en diversas situaciones que se han presentado. Hay un tema con la justicia penal, con el Ministerio Público, con una serie de procesos judiciales que han tenido un marcado interés en la sociedad, pero como decía mi padre, yo no me involucro en esos temas, pero entiendo que, como decía ese presbítero y hombre sabio como lo fue Oscar Doble Toledano, de la muerte de Trujillo para acá ninguno lo han hecho diferente. Entonces, esos procesos a veces llevan una idea distorsionada de lo que es la verdadera justicia en la sociedad dominicana. Ahí tenemos también a Julio César Cano, que es un referente moral, al igual que Edinson Alarcón. Yo espero que las próximas convocatorias que haga el Consejo Nacional de la Magistratura tome en cuenta, y sobre todo don Luis Abinadel, que ha tratado de hacer un cambio profundo y objetivo en las políticas sociales y económicas y culturales de la República Dominicana, tenga la sapiencia, tenga la lucidez mental y que esté asesorado para que pueda hacer las mejores elecciones para los jueces que van a conformar ahora la vacante de la Suprema Corte de Justicia, donde ya este año posiblemente van a haber 5 vacantes. El país espera eso. El país espera que el desarrollo institucional de los dominicanos se fortalezca con las medidas que, sobre todo desde el seno del Consejo Nacional de la Magistratura, adopte el actual señor presidente de la República,
porque en las últimas convocatorias que se hicieron durante la administración del Partido de la Liberación Dominicana, aunque fueron mucha gente, amiga mía, yo no estuve de acuerdo con esas designaciones porque ni siquiera el doctor Salvador Jorge Blanco se atrevió a nombrar a su socio, a Ramón Antonio Negro Veras, en la Suprema Corte de Justicia, mientras que Leonel Fernández tuvo la osadía, el atrevimiento de nombrar a Mariano Germán Mejía para protegerse de una serie de procesos judiciales al término de la administración que le tocó de la cosa pública. Yo saludo e invito al país que tiene una conciencia crítica depurada, que asistan a la puesta en circulación este martes 2 de julio en la Suprema Corte de Justicia de la obra de las 7 de la noche, de la obra del magistrado Edison Alarcón, ya que ya está incluso actualizada bajo las concepciones de la nueva ley de procedimiento de casación, que le da un valor incalculable a los jueces de corte que toman decisiones jurisdiccionales. Son prácticamente las decisiones de la corte las que adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, porque pocas decisiones pueden pasar por el filtro que tiene el interés casacional señalado en ese texto de ley. También quiero señalar ante el país y reconocer el homenaje que se le hizo en la Secretaría de Estado, el Ministerio de Defensa, a un querido amigo mío y hijo del último edecán del generalísimo Trujillo, como lo es el ingeniero Fran Jorge Elías, que es un pionero en las transmisiones para los Estados Unidos de Norteamérica, creó Supercanal, en las telecomunicaciones hizo una revolución total en el país, y Supercanal Caribe y Supercanal 33 son realidades ostensibles en los Estados Unidos de Norteamérica. Que alcanzan por satélite y por más de 200 sistemas de cable Puerto Rico, Estados Unidos de Norteamérica, todo el territorio continental americano y parte de las Islas Vírgenes. En este programa de televisión que se repite en Supercanal Caribe y que se origina en el Canal 6, y nosotros en las últimas visitas que hemos hecho a los Estados Unidos me he encontrado mucha gente que me ha comentado en el Alto Manhattan, en el Soho, allá abajo, en varios restaurantes en Estados Unidos, cuando fui a Casa Túa, a Bricker Center con mi hijo, a un restaurante muy exclusivo que hay en Bricker Center, también, que vive lleno de dominicanos, porque ahí parecía que estaba, un día que yo fui, la oligarquía cibaeña completa, de mi amigo José Clase y un grupo. O sea que ese aspecto que hemos señalado de los días y la cuestión, esos son temas que indudablemente tienen una incidencia en la sociedad y sobre todo a partir de que ese proyecto televisivo fue diseñado para los Estados Unidos de Norteamérica y ocupar todas las diásporas, pero se ha ido ampliando hacia el público anglosajón, y como todos sabemos, Fran Jorge Elías es el mejor amigo del que eventualmente podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el señor Donald Trump, porque es su compañero de jugar golf, su partner en golf, en el Mar-a-Lago, en Florida, en West Palm Beach, donde siempre suelen jugar golf en República Dominicana. Ahora, Francisco Carvajal quiere entrar ante el país con un tema muy serio, un tema que constituye un desagravio a un destacado militante de lo que fueron los conjurados de la noche del 30 de mayo y que jugó un papel decisorio. Quiero hacer una especie de desagravio histórico a su familia, porque muchas veces en televisión
y uno comete ciertas incoherencias y plantea ideas y conceptos que para muchas veces no corresponden a la verdad histórica. Y este programa sobre todo busca la verdad histórica bajo cualquier escuela de pensamiento y bajo cualquier tipo de friega que se produzca en la sociedad dominicana. Nosotros hacemos una especie de acto de contrición esta noche ante el país. Decía el doctor Gregorio Marañón en su lúcida y emblemática biografía sobre Tiberio, la historia de un resentimiento, que creo más en el hombre que tiene en su pecho las heridas de muchas rectificaciones. Y también esa frase del argot popular que es de sabio rectificar. Y nosotros, con el eminente ciudadano que fue don Miguel Ángel Báez Díaz, vamos a rectificar que durante las conspiraciones de la noche del 30 de mayo, hacía mucho tiempo que él estaba alejado de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Don Miguel Ángel Báez Díaz indudablemente constituye un prestante ciudadano, una persona que fue determinante en la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Nosotros hicimos un comentario porque en una etapa evolutiva de su vida y su incidencia en la sociedad estuvo relacionado con Trujillo, pero ya desde lo último de la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, el doctor Miguel Ángel Báez Díaz se distanció de Rafael Leonidas Trujillo Molina y obviamente su papel en la noche del 30 de mayo fue un papel decisorio. Yo le hago una especie de desagravio a su familia, que es una familia ejemplar y de trabajo en República Dominicana. Son gente, como diría mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, refiriéndose a Ángel Severo Cabral y a Viriato Fallo, son gente de primera, son gente que en la sociedad han dado ejemplo de trabajo, de lucidez, de entrega y sobre todo, como es el caso de su hija, la señora Tania Báez Perelló de Castillo, que es la esposa de un destacado abogado dominicano, como lo es el doctor Parace Castillo Pérez, que ha sido uno de los más exitosos en la apertura y la democracia y uno de los hombres que nosotros hemos tratado en nuestra vida que tienen un mayor nivel de educación en la sociedad, lo que indica que esos principios y esas normas conductuales y sociales, don Miguel Ángel Báez Díaz se la transfirió a sus hijos. Nosotros hacemos un mea culpa, hacemos, como reitero, ante el país un acto de contrición y reconocemos la heroicidad de don Miguel Ángel Báez Díaz la noche del 30 de mayo del año de 1961. Podemos estar de acuerdo o no con la dilatada vida pública de Rafael Leonidas Trujillo Molina, pero existe mucha controversia y todavía los temas del trujillato generan muchas pasiones y mucha desavenencia, una especie de refriega espiritual en muchos estamentos de la sociedad. Pero lo que yo quiero que esta noche quede claro ante el país y ante la sociedad dominicana, que Francisco Carvajal, hijo, en mis intervenciones públicas ante el país y ante los Estados Unidos de Norteamérica a través de Supercanal Caribe y Supercanal 33, reitera y le pide disculpas formales a la familia de don Miguel Ángel Báez Díaz y reconozco en él la heroicidad. He hecho un replanteo histórico de la noche del 30 de mayo y su papel y cómo ya desde hacía varios tiempos Trujillo venía haciendo una desconsideración. Por lo tanto, yo considero que ese es un héroe nacional, un héroe que se le debe rendir respeto, se le debe rendir pleitesía, se le debe rendir todos los honores que conllevan los hombres valerosos
que dieron al traste con la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Don Miguel Ángel Báez Díaz encabeza esa generación. Aparte de que era primo de la mejor amiga que tuvo mi padre y su protectora, y quien lo llevó a la Embajada de Brasil, como lo fue Gracita Díaz, viuda Enríquez, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz. O sea que en esas conspiraciones que se hicieron contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, en un momento ya donde Trujillo había entrado en una etapa demencial, yo creo que estos héroes hicieron un papel en la sociedad. Yo he defendido aquí, pero yo estoy muy inconforme. Cuando yo estuve aquí, en primer lugar, aquí yo defendí y fue el que traje por primera vez al hijo de la Angelita a hablar en televisión. Pero aquí le voy a decir una cosa. Aquí la gente es muy grata. El Ranfito, de que se puso en posición política importante, de una vez inmediatamente se creció y una cosa así, y mire cómo la sociedad y su evolución, cuando flota la verdad, queda un sabor amargo, y yo creo que ya al término de este cenáculo o de este proemio de pasado y presente, como era una palabra, un vocablo que empleaba mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, y a manera de conclusión, Francisco Carvajal pide disculpas a la familia Báez Perelló por los criterios que fueron externados de manera errónea en el programa pasado sobre el eminente ciudadano por mucho concepto que fue don Miguel Ángel Báez Díaz, y que aportó su vida en favor de la libertad del pueblo dominicano. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.
Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy corrido hasta el final. Como habíamos señalado en el premio del pasado y presente, se encuentra esta noche en este cenáculo histórico el discípulo, de acuerdo a mi criterio y a mi estudio sobre la historia del derecho dominicano, el discípulo más acabado que tuvo el compañero de mi padre en muchas batallas jurídicas en los anales penal de la historia dominicana, como lo es mi gran amigo y primo de la vida, Marino Arcevit. Buenas noches, Marino. Muchas gracias y gracias por la exaltación a Ramón Pino Acevedo, a Héctor Sánchez Morcelo y sobre todo a mi tío Buellón, que no es solamente tu papá, sino mi tío de afecto, de cariño, en momentos difíciles, porque ahora todo el mundo puede ser amigo, pero en la dictadura, que mi tío Buellón iba con frecuencia a mi casa a ver a papá y a mamá, evidentemente, junto con Pompilio Bonilla, tu tío de afecto también, Pompilio que vivía Bonilla a 3 Cuevas. casas de mi casa, junto a esa playa de grandes también poetas, pero también políticos, como Fefe Valera Benítez, que vivía a una cuadra más adelante de mi casa y que frecuentaba casi todas las noches a hablar de política, a hablar de poesía, y que los carritos del CIN pasaban indiscriminadamente y se paraban de forma tal vez abusiva y frente a la casa de nosotros, que era la José Luis García 115, frente al mar, donde hay un parquecito, y que enfrente quedaba una terraza, la terraza Hollywood, en lo que es la calle José Luis García, casi esquina de Espaillat. Para mí es un gran recuerdo y recordar a don Ramón y básicamente saber que hay un compromiso generacional, que esta generación tiene que continuarlo. Y es lo que tú haces muchas veces, que te corres el riesgo de, sobre todo, la malquerencia de mucha gente, pero te corres el riesgo diciendo verdades, cosas que escuchamos de nuestros padres, cosas que escuchamos de nuestros sobrinos, tíos, etcétera, porque en el fondo, cuando éramos muchachos, los viejos nos decían cosas que no salían en los libros de historia. Y nos dijeron también, fundamentalmente, cuál era el propósito de muchas situaciones ventajosas, como tú bien has dicho, que desde el Estado solamente que se consigue.
Esas ventajas del Estado son las que han hecho estas grandes fortunas que sirven hoy en la apertura de la porque democracia. el rico era Trujillo y dejó toda la riqueza en el país. Claro. Y después fue deshuesada, vendida realmente en forma irrisoria, y hoy nosotros tenemos un Estado que ha colapsado en cuanto al Estado estatal dueño de los bienes y servicios, y esos bienes y servicios han pasado a manos particulares de manera aviesa, con grupos corruptos desde el Estado que han favorecido a sectores privados corruptos y corruptores para quedarse con los bienes del Estado. Esa es la realidad. Ahora, con relación al tema que tú me has traído, porque no quería dejar otro en el tintero, tú sabes que la ciudadanía está muy irritada con el tema del principio de oportunidad que ha establecido el Ministerio Público en los casos notorios de Calamar y todos esos casos que han sido de opinión pública y que indudablemente también han sido anticipados los juicios y hay una condena previa en los medios de comunicación en contra de los imputados. La gente tiene que saber que el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal es una antítesis al artículo 3 del Código de Instrucción Criminal. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Bueno, que el antiguo artículo 3 del Código de Instrucción Criminal que impuso Napoleón al sumar las costumbres del norte y del sur, ese artículo 3 decía que la acción pública era innegociable. Pero el artículo 2, que hoy te traje, porque a la gente le gusta ver las cosas, dice de manera textual lo siguiente. Artículo 2 del Código de Instrucción Criminal, del Código de Procedimiento Penal. La solución del conflicto. Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de política criminal. Es decir, que nuestra legislación, en lugar de exigir que la transgresión a la ley penal no puede ser negociada a partir del Código Iberoamericano impuesto por la Organización de Estados Americanos, OEA, ese organismo de gestión colonial, evidentemente, a partir del 2002, que es la ley 76-02, que es este Código de Procedimiento Penal, nosotros tenemos en el Ministerio Público la oportunidad de que se negocien las acciones. No solamente ahí, si tú te pones a observar la ley orgánica del Ministerio Público, tanto en el artículo 7 como en el artículo 52, establece de manera taxativa que la política criminal del Estado puede ser negociada por el Ministerio Público a través de los órganos responsables del mismo. Y en ese sentido, evidentemente que entramos en lo que hoy está sucediendo. Pero hay un anatema que nosotros hemos planteado. El magistrado Ignacio Camacho Hidalgo, en un apunte extraordinario que ha hecho en el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, ha establecido muy claro que no se conceptualiza o se describe lo que es la política criminal o la política del Estado contra el crimen. Es un apunte doctrinal extraordinario del magistrado Camacho Hidalgo. Y evidentemente la política criminal del Estado Dominicano no está debidamente articulado en la sociedad. Y por eso la incomprensión de estos acuerdos. Pero no solamente eso, sino que además la concentración que existe en todos estos casos, diríamos notorios, para no darle otra connotación peyorativa,
evidentemente que la política criminal del Estado no está debidamente dirigida a prevenir y controlar y gestionar conflictos que tienen la gran relevancia penal con que el Ministerio Público la ha perseguido. Claro está, están los artículos 34, 36, 37, 38 y el denominado artículo 370, numeral 6, de los casos complejos que están previstos en el artículo 369 del Código Procesal Penal. En este momento, la sociedad está cuestionando por qué un grupo de personas ha entregado miles de millones de pesos y no son sometidos a la justicia. El punto está en algo que debe ser, diríamos, corregido. El sistema penal que nosotros hemos adoptado a partir del año 2002 no tiene jurado. En los Estados Unidos el sistema acusatorio tiene un jurado y ustedes lo vieron cuando vimos el proceso en contra del expresidente Donald Trump. 12 personas tenían que ponerse de acuerdo para las 34 imputaciones en contra del presidente Donald Trump fueran una acusación ya solicitada por el Ministerio Público, por el fiscal en Nueva York, porque fue una acusación estatal. Cuando el jurado dijo que sí, entonces se convirtió ya en una acusación en contra de Donald Trump. Y ahora lo que queda es que el juez, cuando vaya a aplicar la sanción, tiene límites. Por ejemplo, dice la acusación que el presidente Donald Trump, en cada uno de los cargos, no puede ser sujeto de una sanción mayor de 4 años. Entonces el juez no puede ponerle 20 años, sino no más de 4 años en cada uno de los cargos, que allá no existe el cúmulo de pena, sino que pueden ser sumados. Tú puedes sumar esos 34 cargos por 4 y te tiene una inmensidad de años de prisión. Sin embargo, es importante destacar, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que el Estado de Nueva York, cuando inculpa al presidente Donald Trump, es sobre la base del testimonio de su abogado, que lo delata diciendo de dónde provinieron los fondos para pagarle a la meretriz, que le llaman actriz porno, y que nosotros en nuestro lenguaje cotidiano le llamamos prostituta. Sobre esa base de esa declaración de ese abogado, esa delación premiada que consiguió la fiscalía, es que hacen el expediente en contra de Donald Trump. Y ahí entonces le buscan, usted pagó ese dinero de esta compañía no tenía estos impuestos, usted pagó ese dinero sin haber apuntado ese dinero sobre esa base y tiene esta, en fin, una serie de felonías, como le llaman en el derecho americano, norteamericano, que ellos han ido computarizando. Pero eso lo observó un jurado. Entre nosotros no existe el jurado. ¿Qué es lo que existe? Un juez de instrucción mutilado. Si tú recuerdas en el viejo sistema nuestro, en el antiguo Código de Instrucción Criminal, cuando un fiscal investigaba un crimen, tenía que comunicárselo al juez de instrucción. Y este a su vez era quien tenía para investigar el crimen que trasladarse. Yo recuerdo muy pequeño que mi papá me llevó a Asua, a la provincia de Asua, en ocasión del asesinato del general Prince Ramírez. Y a mi papá lo nombraron juez de instrucción en Asua. Me llevó a vivir con él por protección, decía mi mamá. Y sobre esa base, el que era fiscal, un gran amigo también de tu papá y del mío, que se graduaron juntos, Pedro Flores Ortiz,
o Pedrito, lo nombran fiscal de Asua. Cada actuación que papá hizo para descubrir el crimen del general Pris Ramírez tenía que ir con el fiscal. Y toda esa actuación tenía que ser mediante un oficio. Y esas actuaciones para recoger la prueba tenían que estar validadas porque, de lo contrario, la prueba no tenía validez. Y recuerdo con mucha precisión, papá vivía siempre hablando de este caso, que nos trajo muchos problemas porque el viejo hizo preso a una serie de personas que no tengo que mencionar en este momento para no herir a esas familias. Y papá hizo preso a los que mataron a Pris Ramírez y de ahí tuvo que irse de Asua, protegido por el mismo Trujillo. ¿Por qué? Porque cuando papá da esa decisión, Trujillo se apareció en la mañana, que se enteró que iba a dar esa decisión, y le dijo, váyase conmigo. Y delante iba el carro de mi papá, y detrás venía el carro de Trujillo, cruzando por lo que era el número, que ya no existe, la curva del número, que fue donde justamente asesinaron al general Pris Ramírez. Con esto te quiero decir que el papel del juez de instrucción era activo y que el fiscal y el juez de instrucción tenían un papel de investigación, que había una compensación que hoy no existe por parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público está suelto de las manos. Puede tomar las decisiones que considere conforme a su criterio personal y conforme al análisis de las pruebas que tiene en sus manos. En ese sentido, pudiéramos decir que también hemos retrocedido. Anteriormente, el juez de instrucción tenía 60 días para hacer la instrucción del proceso. Y era en burro, telegrama y personas que notificaban a través del ujier, del alguacil. En este momento que tenemos los medios de comunicación más expeditos, hemos tenido un juez de instrucción que tiene 2 años para investigar un proceso. Y mire por dónde vamos en los procesos. Tenemos casos que tienen ya 4 años en el proceso, casi 4, 3 y pico. Y no hemos terminado la instrucción del proceso. ¿Qué ha pasado? Hemos elaborado un doble juicio en materia criminal. Desde el punto de vista de que la ciudadanía no cree en la justicia penal. ¿Por qué? Porque se limita a medidas de coerción. 2 años de medidas de coerción. Y con eso se satisface la investigación de un proceso. Un solemne disparate. Pero ese fue el que nos impusieron los talentosos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Ministerio de Colonia, que dirige el ideólogo de esos grupos a través de los intereses internacionales. Fundamentalmente, pienso que nosotros hemos retrocedido en ese aspecto y hemos perdido todavía algo más. Hemos perdido el principio del habeas corpus, porque este codiguito que nos limita y que le da tanta posibilidad al Ministerio Público, establece, como en la antigua ley 167 que creó el licenciado Polibio Díaz en el año de 1967, limitando el habeas corpus en los artículos 1, 3 y 9, 11 y 14, y lo puedo decir de memoria porque fue mi tesis de grado, en la que mi padrino de tesis fue Héctor Sánchez Morcelo. Héctor Emilio Sánchez Morcelo. Y básicamente me decía, padrino Héctor, que esa limitación de 1967 que consigné en mi tesis era conculcar la libertad, peor que en el Trujillato, porque en el Trujillato el que estaba enemigo del gobierno no llegaba a los tribunales. No. Pero el hombre de derecho común que caía preso por una arbitrariedad, un chisme o un concepto de poder de un gobernador, un síndico, una riña, cualquier o una
situación personal, diríamos, de naturaleza personal de personal. alguien tenía el recurso de habeas corpus mientras no hubiera una sentencia definitiva. Nosotros hemos limitado el recurso de habeas corpus a que si existe una medida de coerción no se puede solicitar el habeas corpus. Una verdadera atrocidad en contra de la libertad. Una aberración procesal. Una aberración. ¿Por qué? Porque usted limita al criterio de un juez la actuación de que surjan nuevas circunstancias, testigos, etcétera, que no ha escuchado el juez de instrucción porque no le da la gana o porque como vienen de la escuela del Ministerio Público o de la escuela de la magistratura, tienen esos círculos concéntricos que tanto daño están haciendo al ejercicio de la profesión. Aquí la gente no se está dando cuenta que la creación del Ministerio Público sobre la base de tener una escuela que no es de la universidad, sino una creación del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene fundamentos ideológicos y partidarios que se manejan, que se coaligan cuando se toman decisiones dentro de esos organismos. Y así como en México hoy se está señalando que el Poder Judicial tiene un espectro partidario, así como en España se discute el nombramiento de jueces para favorecer o no cierta tendencia ideológica, entre nosotros tendrá que un día discutirse cuál es el papel de esas escuelas y de esa gente que tiene 20 años dentro de la justicia, que en la justicia penal han sido unos fracasados. Tenemos un 80% de presos preventivos con esos fiscales, con esos jueces, que no han tenido la voluntad ideológica, la voluntad política de tener un concepto de libertad, de democracia y que tenga menos exclusiones sociales como sucede en este momento. Es una pena que nosotros no tengamos vivo a un hombre que era dueño de esta emisora, que era mi hermano, Atuey de Can Jiménez. Porque Atuey se hubiera extendido eso. Atuey se hubiera mantenido esa posición política frente al desastre de la justicia que nosotros tenemos. Primo, pero mire una cuestión. La normativa procesal penal que hemos adoptado, que viene como una especie de coloniaje, porque lo ideal, y de acuerdo a mis conversaciones con Rafael Luciano Pichardo, que era una de las mentes más lúcidas del derecho dominicano, mi hermano íntegro, íntegro. Lo racional, lo que procedía de acuerdo a la sociología del derecho, porque aquí tenemos mucha gente opinando y hablando de disparate en televisión, pero cuando usted va a hacer una reforma, usted tiene que estudiar el espectro social hacia el cual va dirigido ese esquema normativo. Aquí se inventaron el código, y es el código, claro, es la normativa vigente en la sociedad. Nos impusieron ese código. Nos impusieron ese código. Dice que la libertad ¿cómo es la regla? La libertad es la regla y la excepción es estar preso. Entonces, y aquí no se cumple eso. Y aquí con estos jueces que hay, porque le faltan pantalones, porque yo le voy a decirte una cosa. Esos procesos judiciales, muchos, se han abierto sin tener esa precisión que tenía esos pensadores, claro, como era Fran Marino Hernández, como el padre Doble, como esa gente. Porque, por ejemplo, yo no quiero hacer el papel de tonto útil esta noche ante el país, porque yo no me he beneficiado de ninguno de esos procesos. Claro. Pero tengo que hacer honor a la verdad. Y aquí se ha ido, yo he visto en muchos de esos procesos, historia de un resentimiento. Aquí ha habido muchas contradicciones en el propio Ministerio Público. Claro. Aquí, por ejemplo, se han inventado ahora la sociedad civil y un grupo de gente que ahora hay que crear un Ministerio Público independiente y le han vendido esa idea al presidente. Hey. Y en un país como el nuestro y en las grandes sociedades donde ha habido lo que nosotros tomamos como paradigma, como Francia y Estados Unidos,
quien nombra al Ministerio Público, al Procurador General de la República, es el Poder Ejecutivo. Siempre. Aquí no hay condiciones sociales, no hay condiciones políticas, no hay condiciones históricas para que aquí entre un Ministerio Público independiente. Nos están vendiendo la misma idea del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. ¿Y para qué sirvió eso? Para que en las mediciones internacionales nosotros estemos más abajo de cómo estábamos al momento de ingresar eso. Entonces, en ese tema de la normativa procesal penal, aquí tenemos que estudiar eso con mucha precisión, primo, porque hay muchas contradicciones en esos procesos judiciales. Lo que pasa también es que tú debes advertir lo siguiente. Fíjate cómo ha habido un menoscabo de la libertad. De acuerdo al Código Penal nuestro, existe la división tripartita del delito. Contravenciones, delitos correccionales y crímenes. Conforme a la pena, los crímenes son los que aparejan penas aflictivas o infamantes. Claro. Entonces, ¿qué pasó en este proceso y con esta ley? Ellos, existiendo el Código Penal con esa división del delito, criminalizaron todo, porque ya no hay una división de que si es un asunto de un simple, de una contravención, usted no tiene que ir a medida de coerción, usted paga la multa. Si es un asunto correccional de un cheque, usted paga una fianza y salía inmediatamente en libertad, pero ahora no. Ahora es medida de coerción, 2 años, 1 año, 3 meses. Pero ¿por qué tú tienes que meter preso a una gente que falsificó un cheque? ¿Por qué? Simple y llanamente hay un delito económico, que devuelva los cuartos ya. y hágale un embargo de los bienes que son de su propiedad. Claro. Ahora, ese es el criterio que ha habido bajo estos preceptos. Por eso es que tenemos esas, diríamos, divergencias con el sistema y con el código que actualmente está vigente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el fondo? En el día de hoy va a salir un artículo que yo escribí, excúsame la arrogancia, pero a veces uno tiene que, como tú dijiste... No, como decía Franklin Meseburgo, como decía tío Franklin, tienes que tocarte tu propia campana. Tócate tu propia porque no campana. va a venir de la calle un tercero a tocártela, porque este es un país de envidiosos. Cuando tú hablaste de él, me recordé de su casa, de sus hijos. Franklin Manuel, que era el que iba conmigo siempre, más cercano. Su abuela, doña Manuela, que era madrina de mi mamá. Y el viejo Pelegrín, que fue el maestro de mi tío Milongo, que era el que hacía el fotograbado del periódico El Caribe junto con su compadre Ornes Cuascú. Y era que terminaban todas las noches, él con la plomada y aquel hacía el escrito sobre el editorial a última hora para terminar eso. En eso trabajaba también alguien que tú mencionaste ahorita, el papá de José Báez, sí, que trabajaba también en El Caribe, que también yo conocí de niño. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay un camuflaje de los conceptos y una disminución de los elementos constitutivos de la infracción. Cuando hay un principio de oportunidad, el Ministerio Público dice, bueno, usted me va a revelar el de más arriba, pues entonces yo voy a camuflajear su actuación dentro de la justicia. Yo le voy a dar una oportunidad. Pero ese camuflaje no es nuestro. Ese camuflaje viene del Código de Instrucción Criminal de los norteamericanos, que prefirieron hacer acuerdos con los fiscales por el costo de los procesos, el costo de los jurados y la dilación de los procesos en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue realmente una conspiración en contra de la judicialización. Y eso ayudó a lo que hoy nosotros tenemos, que es el principio de oportunidad previsto
en el artículo 370, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal. Bueno, primo, ya lamentablemente hemos agotado el espacio de tiempo de este cenáculo histórico que es pasado y presente. Las opiniones que tú has emitido sobre la normativa procesal penal y sobre el criterio de oportunidad, lo comparto plenamente. Y como ha sido una costumbre en este cenáculo histórico, porque yo de manera responsable he señalado ante el país que el gran activo de la actual administración es el don Luis Abinader y su esposa, doña Raquel Albaje de Abinader, que por favor en esas reformas sectoriales que se inventa mucha gente, de querer tener un ministerio público independiente, en la sociedad dominicana no hay las condiciones sociales, históricas ni jurídicas para que eso se produzca. Pero en ninguna parte del mundo, en ningún país desarrollado, si nos vamos al estudio comparado, Claro. el Ministerio Público es nombrado por el Poder Ejecutivo. No se está inventando para que ahorita se meta un grupo con esta crisis de haitianos que hay aquí, que hay media república de Haití. Se inventan una cuestión de un Ministerio Público. Ahorita caemos en un caso de ingobernabilidad. Eso es lo que están buscando esos grupos, crear el caos y la anarquía. Buenas noches, amigos televidentes.